Introducción. La generación de computadoras es un término relacionado con la evolución y adaptación de la tecnología y de la informática, es decir, que cada avance importante como la reducción del tamaño de los elementos, tales como procesadores y memorias, así también como el aumento de su capacidad y velocidad, se produce un salto generacional. Con cada uno de estos saltos, los equipos informáticos y dispositivos electrónicos son cada vez más pequeños y económicos, garantizando de este modo que sea cada vez de mayor la cantidad de consumidores que lo compran. El desarrollo de las computadoras suele dividirse por generaciones y el criterio que se ha establecido para determinar el cambio de generación no está muy bien definido, pero aparentemente deben cumplirse algunos de los siguientes requisitos. 1. La forma en que están construidas. 2. La forma en que el ser humano se comunica con ellas, como el hardware y el software. La computadora aparece como los niveles tecnológicos que alcanzan el grado de avance y refinamiento que ya tenían las ideas y conceptos matemáticos, lo cual sucede a mediados del siglo XX. La máquina analítica estaba dividida funcionalmente en dos grandes partes, una que ordenaba, otra que ejecutaba las órdenes. A continuación vamos a explicar cada una de las generaciones de computadoras existentes. Primera generación 1951-1958. Esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. En esta generación las máquinas son grandes y costosas de un costo aproximado de $10,000. La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos. Esta computadora que usaba un esquema de memoria secundaria llamado tambor magnético, que es el antecesor de los discos actuales. Esta posee las siguientes características. Usaban tubos al vacío para procesar información. Usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas. Usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se comenzó a utilizar el sistema binario para responder los datos. Otras características estaban construidas con electrónica de válvulas y se programaban en lenguaje de máquina. Existía dos modelos, el modelo ENIAC y el modelo UNIVAC. El modelo ENIAC, que es la primera máquina comercial electrónica de procesamiento de datos del mundo, el primer ordenador automático binario. Y el UNIVAC, el primer ordenador comercial de gran escala. Segunda generación de computadoras, 1958 a 1964. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Aparecen compañías y las computadoras en ese tiempo eran bastante avanzadas para su época. Características. Usaban transistores para procesar información, los mismos que eran más pequeños, más rápidos y más confiables que los tubos al vacío. Ellos también usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones, cantidad de calor y aparte que eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como el COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente más accesibles. Surgieron las mini computadoras y los terminales a distancia. Otras características especiales. Estaban construidas con electrónica de transistores. Se programaban con lenguajes de alto nivel. Puede hacerse tan pequeño como se requería. Gastaba mucho menos energía, funcionaba a una temperatura más baja y no era necesario esperar a que se caliente para que se la pueda encender. Tercera generación. En 1964 a 1971 se produce la creación de las mismas. La tercera generación de computadoras emerge con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración de miniatura. Las computadoras nuevamente se hacen mucho más pequeñas, más rápidas, desprenden menos calor y eran energéticamente más eficientes. Características.
Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información, los cuales contenían chips para poder almacenar y procesar información. Este chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores. Además, tenía circuitos integrados que recordaban los datos y almacenaban información como cargas eléctricas. Surge la multiprogramación. Y otra vez, aquí las computadoras se tornan mucho más pequeñas, más ligeras y más eficientes que la segunda generación. Cuarta generación. Aparecen los microprocesadores. Es un gran adelanto a la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con bases de circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extendió al mercado internacional. Aquí nacen las computadoras personales. Características. Se desarrolla el microprocesador. Se colocan circuitos dentro de un chip. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad aritmética lógica. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por las memorias chips y se desarrollan las microcomputadoras y las supercomputadoras. Quinta generación. En vista a la aceleración de la marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a la altura el desarrollo del software y de los sistemas en que manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación. Japón lanza en 1983 el llamado programa de la quinta generación de las computadoras con el objetivo explícito de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados, desarrollando así las microcomputadoras y el desarrollo de las supercomputadoras. Aquí nace el Pentium. En 1993, con grandes cambios en este periodo se había dado en la memoria DIMM de 108 pines. En 1997 nace el Pentium 2, en el 1999 Pentium 3 y en el 2001 el Pentium 4. Sexta generación. Se podía llamar que era la era de las computadoras inteligentes basadas en redes neuronales artificiales o cerebros artificiales. Serían computadoras que utilizarían superconductores con materia prima para sus procesadores, lo cual permitiría no malgastar la electricidad. La ganancia de los performance sería aproximadamente de 30 veces más que el procesador de las mismas frecuencias. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo-vectoriales, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Las redes de áreas mundiales serían un crecimiento desorbitante utilizando medios de comunicación a través de las fibras ópticas y satelitales, con bandas anchas e impresionantes. Séptima generación. Esta generación comienza en el año 1999, donde popularizan las pantallas LCD y hacen a un lado a los rayos catódicos, en donde se han dejado a los DVD y a los formatos de disco duro óptico. Esta generación posee una capacidad de almacenamiento que llega a los 50 GB. Además, esta ha llegado a reemplazar a las TV, a los equipos de sonido y ha logrado un alcance digital por medio de la capacidad de los discos duros, que está avanzando tan rápidamente que ha llegado a convertirse en un centro de entretenimiento. Octava generación. Los dispositivos físicos y mecánicos van a desaparecer, es decir, el disco duro y las tarjetas madre ya no serán a base de nanotecnología. El disco duro estará limitado en la velocidad al tener que estar escribiendo en placas, pero las nuevas serán orgánicas y a base de impulsos electromagnéticos. Tenemos que verificar que la computadora que vamos a adquirir cuente con un microprocesador de buena calidad. A su vez, que el disco duro sea rápido y de gran capacidad para guardar información. Debemos asegurarnos de tener por lo menos 64 MB de memoria RAM. El módem, entre mayor sea la velocidad de módem, mayor será la velocidad de transmisión y de recepción. Adquirir un monitor al menos de 15 pulgadas para no afectar nuestra visión. Comprar una tarjeta de video con tecnología 3D para tener una buena resolución de las imágenes. El teclado y el mouse deben ser ergonómicos para una mejor utilización del mismo.